Bienvenidos, bienvenidas a La Voz de la Mesa, este no podcast de charla informal entre amiguetes, en el cual íbamos para élite, pero no nos queda, solo nos queda más igual, amigos. Espero que estéis tranquilos en esta noche, al menos para mí calurosa. Ahora falta que Cristian, como la semana pasada, nos enseñe una foto pues de una sopa bien calentita que se estará tomando. Aquí, junto a una copita de vino, ¿no? Porque qué menos para una charleta entre amigos. Paula, te lo dedico, que sé que nos estás oyendo. Y el tema de hoy, decidido un poco al tuntún, como ya sabéis que es lo habitual aquí, es quizás un poco esotérico, ¿no? O etéreo, porque vamos a decir qué es lo que hace de un juego de rol un juego de rol. Es decir, estamos jugando a ciertas cosas, igual luego podemos hablar de algunos juegos concretos, y decimos, ¿esto es jugar a rol o no es jugar a rol? Me acompañan José Valverde, de Nuestro Rol, Juan Sixto, coordinador de Colectivo 9, y Rafa de Colectivo 9 también, y célebre por TDN, Interocio y otros eventos que no debéis perderos una vez que podamos viajar de nuevo. Hola chicos, ¿cómo? Encantado de repetir una semana más aquí esta charla distendida. Ay, qué formal. Hola a todos otra vez. Anda, que pones los temas fáciles, Pedro? Ya es. Pues hola, buenas noches y aquí pues preparado para hablar del sexo de los ángeles, ¿no? Porque esto yo creo que es un tema tan teórico y sobre todo tan abstracto y en una afición que está casi por conformarse que es bastante difícil definirlo, ¿no? Uh-huh. Mira, pues de hecho, hoy la novedad es que en el hilo del espacio he invitado a la gente que quiera comentar cosas, que nos deje alguna reflexión, y Black Temper es el primero que nos dice pues que el autor diga que es un juego de rol, y eso es un juego de rol. Esto es un poco la tautología, ¿no? Definir las cosas por sí mismas. Vamos a intentar ir un poco más allá. A ver, ¿qué os parecería a vosotros imprescindible en algo que llamamos un juego de rol? ¿Qué es lo que tiene que suceder en la partida para que eso sea un juego de rol? Que interprete el personaje. Se me ocurre. Interpretar un personaje, dices Juan. Vale. Entonces, por ejemplo, os veo que a mí cuando decidimos este tema me parecía interesante, que es Un año tranquilo, que lo jugó hace poco. Y para el que no lo conozca, pues es un juego que es como pinta y colorea roleando, ¿no? Interpretáis el juego conjuntamente a miembros de una comunidad y entonces lo que haces es sacar una carta y describir lo que sucede en base a esa carta. Pero ni interpretas a un pueblo ni eres el pueblo en sí, sino que estamos contando una historia sobre ese pueblo sin ser pueblo, ¿no? Con este elemento que dice Juan, eso no sería un juego de rol. ¿Tú qué opinas, Valver? Pues yo creo que un juego de rol tiene que tener unos elementos básicos para que sea un juego, ¿no? Y creo que lo primero es que haya algo que contar. Lo segundo, que haya una regla, aunque sea mínima, pero un mecanismo que regule lo que está pasando. Y creo que en el rol creo que es necesario 2 personas, como mínimo. 2 personas. Qué bien, eso es interesante. Valver ha apuntado, así resumo, por si me he dejado algo. Decía Juan, interpretar un personaje, y Valver ha añadido que haya una historia, ¿no? En definitiva, y que haya un sistema de reglas, ¿no? Volviendo al ejemplo que os ponía antes, pues sí que Un año tranquilo respetaría los 2 principios que menciona Valver, pero no el que indica Juan. Muy bien. ¿Y tú, Rafa, qué piensas? Fabuloso esto de autoapagarse el micro y no volver a encenderlo. Todo un clásico. Vamos a ver, hablamos Juan y José, creo que, y tú mismo, poniendo el ejemplo de Un año tranquilo, lo habéis definido de la forma correcta. Al fin y al cabo, una cosa que te suelen repetir mucho, cuando te describen, por ejemplo, muchos manuales que es un juego de rol, viene a ser que un juego de rol es una historia contada de forma compartida en la que
hay juegos que no tienen director de juego, pero en las que las personas que participan interpretan a las diferentes entidades o personas que conforman la comunidad con un reglamento específico, pero porque todo tiene un reglamento específico. El policía y ladrones tiene un reglamento específico, es decir, tampoco hay que ponerse ahí en plan decir manual de regla de 45 páginas o si no, no me vale. Al fin y al cabo, yo creo que es simplemente contar una historia en la que participan personajes y los personajes pueden ser dioses, pueden ser personas normales, pueden ser árboles, pueden ser contratos o pueden ser una ciudad, como tú has dicho, y contar una historia o una serie de hechos que acontecen y en la que participan dichos personajes. Y contar la historia entre todos. Yo creo que el punto participativo de lo que tiene un juego de rol, aunque es verdad que he visto por ahí a alguien que desarrolla juegos de rol para sí mismo, que me parece muy bien, pero que yo creo que el punto participativo de que todo el mundo colabora en el desarrollo de la trama es importante. Y perdona, Rafa, que esto no me ha terminado claro. Entonces, tú, por ejemplo, un año tranquilo, ¿lo etiquetarías como rol o como otra? ¿Vale? Para la gente que no conozca un año tranquilo, que no esté escuchando, ¿cómo definirías tú un año tranquilo? Pues mira, para mí es un juego de contar historias, ¿no? Si os queremos poner ahí con las palabras en inglés, es un storytelling, pero para mí no es un juego de rol. Y de hecho, pues la movida está un poco en que he dicho, me lo he pasado bien, me lo compraría, pero lo metería en mi sección de biblioteca de rol o en la de juegos de mesa, ¿no? Y en este caso, yo no lo metería por lo que decía Juan de que no estoy interpretando un personaje, ¿no? Sin considerar lo que sea un mal juego en absoluto, solo que no entra en mi definición de rol. Sí, al fin y al cabo es como si estuvieras jugando al History Dices, ¿vale? Que tira unos dados, te son unos conceptos y tienes que crear una historia con esos conceptos. Y al fin y al cabo el History Dices es un storytelling, como tú mismo has dicho. Pues visto así desde ese punto de vista es posible que no lo considerara. Es posible que sea divertido porque el hecho de no ser rol no implica que no sea divertido. Algunas de mis mejores aficiones no tienen nada que ver con el rol. Pero no sé si lo enclave. Es que yo creo que con el paso de los años el concepto de juego de rol se ha ido difuminando demasiado. No demasiado, muchísimo. Perdón. Pero no en exceso. No, de hecho, mira, Sambi nos ha dejado un comentario ahora y dice, qué fácil era esto los inicios allá por el Pleistoceno, cuando solo D&D era rol. Es que ahora ya ni es rol, una vergüenza todo. Y mira, eso nos mete otro tema que es esto de que el D&D no es rol. Aunque no lo creáis, ¿alguien podría defenderme esto de que es rol? Porque yo sospecho que vosotros no estáis en ese barco. Hombre, yo lo veo muy difícil defender eso, ¿eh? Yo hace muchos años tuve una enganchada. En el grupo de rol donde yo estaba, una enganchada bastante grande. Si HeroQuest era rol. Y si se podía poner en unas jornadas de rol que organizábamos o no. Ojo, cuidado ahí, Juan. Claro, ¿no? Había alguien que quería meter su partida de HeroQuest en las jornadas de rol y gente que se sentía muy ofendida por eso. Entonces, bueno, ¿no? Yo creo que siempre poner etiquetas es muy complicado y además rara vez vale para algo. Es decir, cada uno lo vamos a ver de una manera. Pero una vez dicho eso, yo creo que depende un poco de cómo lo juegues. Es decir, yo he jugado con partidas, no campañas, pues hay partidas o combates de dungeons que prácticamente eran juegos de mesa, ¿no? En el que no interpretas nada, más allá de que eres un token con unos poderes y tirar dados y tal, y todo lo contrario. Ya veo juegos de mesa, es decir, a lo mejor más de estilo dungeons, un HeroQuest no sé qué, que de repente si el máster y los juegos se vienen arriba, ¿no? Pues ahí te saltas las reglas, te montas tu película, tu historia, interpretas y tal, y está más cerca de rol que otras cosas que teóricamente sí que son rol. Entonces, sí, si resumiéramos, partiendo de lo que dice Juan, que si resumiéramos eso, pues lo que venía a ser Mundo de Tinieblas al final de la última edición que sacó la factoría de enteramente, que eran solo de PC de Musking, que combinaban las disciplinas entre sí para potenciar el de este, y al final no había interpretado, eran vampiros que iban por ahí matando gente, pues habríamos estado en las mismas. Yo opino lo mismo que Juan, que también depende mucho de la mesa, depende de lo que interpretes, pero al fin y al cabo estamos hablando de
de que si un juego en el que realmente apenas hay reglamento y ni siquiera interpreta, es posible que ese error lo estamos discutiendo, pues yo qué sé, el D&D, pues ¿por qué no? Pues sí, claro. Claro, es que además, igual esto es un poco de diseño por sustracción o algo así, ¿no? Pero igual que hay gente que ve que el D&D puede no ser rol porque carga mucho las cintas de la parte mecánica, hay otros juegos de otro estilo, incluso de mesa o de tal, que añadiéndole ese revestimiento sí podrían ser juegos de rol. No sé. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el juego de cartas de Los Inseparables, que va de unos veteranos, unos soldados a Primera Guerra Mundial que quieren ir solos. Es un juego de cartas 100%, pero te dan un personaje. Si yo ese personaje lo roleo y hablo a mis compañeros como si fuera ese personaje, la línea entre lo que es ese juego de mesa y el de rol comienza a desdibujarse. Y entonces, pues por mover un poco el tema hacia adelante, me parece que hemos empezado como muy de acuerdo todos, al final, para mí estos son tres pilares que habéis mencionado muy bien, que son personaje, historia y reglas, y que podríamos añadírselos a cosas que no las tienen, o podemos quitárselas a cosas que no las tienen a cosas que las tienen, perdón, para convertir juegos de rol en otra cosa, o cosas que no son juegos de rol en juegos de rol. Me queda a gusto. Estoy muy de acuerdo. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta, que es en qué momento, o sea, en qué momento frenas, por así decirlo. ¿No? Todos conocemos lo que es un videojuego, ¿no? Lo que se llaman los videojuegos de rol. Es decir, creo que no todos tenemos una idea, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Sí. Eso es rol, quiero decir, es otra cosa. Es decir, porque yo ahí también he visto su debate. Pues sí, mira, y eso que apuntas, Juan, es interesante. Yo el otro día lo hablaba con otra persona y decía, para mí, lo que más nos solía gustar a los jugadores de rol en videojuegos eran más las aventuras gráficas o al estilo de las aventuras de Telltale de ahora, que lo que es el juego de rol como género de videojuego. Porque lo movía sobre todo la historia y la interpretación del personaje. Al menos eso era lo que yo veía de lo que a mí me enganchaba más y a otros roleros que jugaban partidas del estilo que a mí me gustan. Hombre, ya si entramos en juegos como Baldur's Gate, que yo creo que es un cliché aquí. Es decir, yo creo que esto, yo no los he considerado nunca juegos de rol, aunque todo el mundo los llame así, porque me falta una parte que también para mí es esencial, que es la parte social. Es verdad que ahora cada vez más con el juego online es más fácil que se dé, pero no consigo que me transmita lo mismo que lo que consigo en una partida de rol, en una mesa, rodeado de mis colegas. Uh-huh. El par social, volviendo a lo que mencionabais antes, el componente social sería imprescindible también, sería un cuarto elemento. Pues, por ejemplo, Rafa lo ha comentado. Sin embargo, sí sabemos, yo reconozco que más de oídas que por haberlo probado, que hay juegos de rol en solitario, cada vez más, de hecho. No sé si alguno tenéis alguna experiencia o habéis leído alguno de estos juegos de rol para uno. Bueno, yo he jugado mucho a librojuegos, pero no, no, yo no lo veo como juego de rol, el rol solo. A ver, partiendo un poco de lo que estábamos hablando antes, también hablar, todas estas definiciones vienen también en gran parte del mundo de los videojuegos. Y prácticamente en un videojuego, cualquier cosa que tenga niveles o una forma de evolucionar al personaje te lo convierte en un juego de rol. El Diablo 1 te lo vendía como un juego de rol y tenía todo el nivel de interpretación que tenía, que era darle avanzar a cada vez que alguien te hablaba porque tenías que meter en el duñón a matar y conseguir más tesoros, las cosas como son. A día de hoy hay grandes juegos que por algún motivo se definen como RP, como yo que sé, lo está petándolo mucho el Genshin Impact y se definen pero simplemente porque el personaje tiene un avance. Y entonces eso ya lo consideran ellos como que es un RPG, que también supongo que habrá tenido mucho daño, habrá hecho mucho daño en su momento World of Warcraft o la serie Ultima Online y tal, que básicamente lo que te decían era eso. Pero yo qué sé, yo creo que el componente social al margen de los juegos de los que estáis hablando para una sola persona o los librojuegos, que es verdad que al fin y al cabo también tú te metías en el papel del personaje que estabas interpretando. Pero sí, eso también es rol, ¿o no? Claro, yo la verdad es que lo veo como vosotros en este sentido. Para mí me resulta difícil y
salgo de este no podcast con los deberes de mirarme un juego de rol de los definidos de no librojuegos, no tal, sino rol para una sola persona, para tener un poco más de conocimiento de causa, ¿no? Pero es que me resulta difícil imaginar la afición que yo entiendo como juego de rol sin incluir a otra persona y la interacción entre ellos. De hecho, están popularizándose ciertos juegos para dos personas, por ejemplo, Bruja, que es un ejemplo reciente del refugio, como otra tendencia, y esa me parece perfectamente jugable porque de toda la vida hemos tenido partidas, un director, un jugador, o como bien apuntabais, partidas sin director de juego, ¿no? En el que todos interpretamos personajes, como puede ser Nuestra Mejor Última Esperanza, que es un jueguecillo que a mí me flipa y que suelo llevar de jornadas de paseo, o un Cétivo por mis pensamientos, que incluso no lo tienes creado inicialmente, sino que se construye a lo largo de la partida. Dime, Valver. Perdón, para 2 jugadores está también Fantasma Asesino. Y también, sobre todo, yo los de juegos de rol de un solo, con unos modos solo, sobre todo yo lo que he visto ha sido mucho dungeoneo. Y sobre todo de OSR. Pero ya te digo que poco rol las experiencias que yo he tenido. Yo acepto cualquier tipo de recomendación al respecto porque, vamos, ojalá encuentre un juego de rol solo que me mole. Ya lo que me faltaba. Juan, ¿qué querías comentar? Yo por llevar un poco la contraria, como siempre. A ver, es decir, me decís que vais jugador de rol, o sea, para dos, estamos todos de acuerdo en que dos es un mínimo aceptable, pero uno ya no. Pero a la vez hay juegos en los que no hay máster. Claro, realmente no se puede, ¿no? Si tú puedes jugar sin máster, ¿realmente qué te impide jugar tú solo? Es decir, no hay interacción social ya, pero es decir, un libro puedo asumir que un libro juego pues es un entorno muy limitado, no puedes hacer realmente lo que te dé la gana, ¿no? Siempre tienes unas opciones más limitadas. Pero bueno, eso en realidad pasa en muchos juegos de rol, ¿no? Un juego de rol que uses una app, por ejemplo, ¿no? Ahora que está tan de moda con algunos juegos de mesa, rollo Mansiones de la Locura, ¿no? Quizá una interacción más, algo más complicado. Que eso ya podría empezar a ser un juego de rol si, no sé, si consiguiésemos hacer una IA lo suficientemente capaz de dirigirte una partida, eso ya sería rol, me entiendo que sí. Entonces ahí yo sigo pensando que hay una línea un poco difusa. Joder, qué guapo lo de la IA. Pues sí, a mí de hecho, Juan, me acabas de hacer pensar en el juego de mesa de Gears of War, que ya tiene unos añitos y que es un juego que me flipa. Es un juego cooperativo, basado en el videojuego, ¿no? En el fondo es un juego de pegar tiros, pero que tiene una inteligencia artificial, que en el fondo es cómo se mueven los bichos y te atacan, bastante interesante, alimentada por un mazo de cartas. Y estaba pensando, oye, pues si tengo mi personaje, porque tú eliges tu personaje y de hecho puedes jugar tú solo, si a mí me diera por convertir en narrativa lo que estoy jugando, eso sería un juego de rol en solitario. O sea, tengo una historia, hay unas reglas, tengo un personaje, pero acción humana. Entonces, con eso apoyaríamos esta postura de que puedes rolear tú solo en tu soledad. A mí me das una IA que me monte partida los viernes por la tarde y le suelto la pasta que haya que soltarle. Claro, a lo mejor en realidad si nos estamos saltando un solo planteamiento, ¿no? Y lo que ocurre es que esa IA en realidad es humana y entonces cuenta como jugador y sigue sin valer, claro. Se me olvidaba. Existen juegos o sea, existen partidas específicas para un jugador en un solo máster y una de ellas la hace un compañero de Colectivo 9 que se llama Fali Ruiz Dávila. No me acuerdo ahora mismo del nombre, Fali, lo siento. No sé si no está escuchando o no, pero sé que tiene por lo menos, creo que una o dos, o incluso dos partidas hechas para un máster y un jugador. Que de esas también hay poquitas. Invoca el comodín de Fali y yo propongo lanzar la Fali señal y que en otro programa se venga aquí a charlar distendidamente con nosotros, sea de esas aventuras en solitario o de cualquier cosa, que siempre es un placer escucharle. Pues molaría, ¿eh? Hablando de juegos de rol para un máster, solo para un máster y un jugador, ¿no? También se me ocurre ahora el Chulu Confidential, que me ha salido aquí hace poco y tal. Estaría interesante saber cómo funciona eso. Sí, a mí me interesa de esa parte de uno contra uno de los juegos, ya nos estamos yendo un poco a esto, ¿no? Si tienen mecánicas específicas para regular ese uso de uno contra uno. Porque, por ejemplo, tú, Juan, sé que lo conoces bien, Black Hat, el juego de rol, no tiene una mecánica específica de jugar en solitario, pero sí que en el capítulo del director del juego
te explica que, bueno, uno de los tópicos del género negro es el personaje solitario, o sea, el detective, el policía, la mujer fatal, y que puedes jugar con ello. De hecho, pues yo lo he hecho alguna vez. Pero es verdad que, por ejemplo, ese juego no recoge unas reglas específicas para ese escenario. El True Confidential sí que se ha promocionado desde el principio en esa idea, y el hecho de que existan mecánicas específicas me parece interesante, ¿no? Para mover la historia jugador contra jugador. Bien, más cosas. En Twitter veo muchos likes, muchos retweets, gracias, pocos comentarios. Así que si queréis añadir alguna cosa al debate, tenéis ese hilo para añadir cosas. Vamos a movernos a otro elemento, ¿no? Creo que si he captado bien lo que decíais, la parte mecánica tiene que existir, pero puede ser muy ligera, ¿no? Hemos hablado de monedas. Yo, por ejemplo, recuerdo Dress, que es un juego que se juega con una Jenga, sacando de ella. Esa es la parte de azar del juego, pero hay mecánicas que pueden ser incluso sin azar o con un azar muy reducido, como en Do, Peregrino del Templo Volador. Eh, ¿Podría haber rol sin mecánicas de este estilo? ¿Rolear por foro es rolear? Bueno, no sé si en un foro en realidad. No juego, la verdad es que no juego nunca por foro, pero supongo que tendrán también una mecánica para establecerlo. El problema es que lo que considero es una regla. Es decir, yo entiendo reglas como el conjunto en caso de que haya un desacuerdo en lo que tiene que pasar, o simplemente que haya algún elemento que tengas que determinar de alguna forma, ¿no? No sé. Es decir, si hablamos de reglas limitadas, no tiene por qué. Pero casi seguro que va a haber un momento en cualquier historia compartida en la que haya que tomar una decisión supremamente narrativa sobre algo. Claro, yo ahora me estoy retrotrayendo cuando pensaba en rol por foro, o sea, no eran partidas de rol por foro, sino, por ejemplo, estos foros rollo fanfic de vamos a crear historias de Harry Potter, y ahora yo soy Harry y tú eres Hermione y no sé qué, y no se discuten más reglas, o como mucho, o por ejemplo esos roles en vivo que a veces te dicen, esto es sin reglas, porque es solo de hablar, pero incluso eso ya son unas reglas tácitas, ¿no? Entonces las reglas tácitas ya hacen rol, ese acuerdo sin decir nada, o hay que explicitarlas aunque sea, esto si hay un conflicto se decide a cara o cruz. ¿Qué pensáis, amigos míos? Hombre, yo muy a favor de las reglas, ¿vale? Aunque nos vayamos a la mínima expresión de ellas, tiene que uno callarse, o un grupo callarse mientras otro habla, ¿no? Es decir, yo ya creo que ya hay una regla de entrada, pues que si no la respetamos, pues ya no hay acto de comunicación, que ya no hay partida de rol. Ya no hay rol, ya no hay nada ahí. Y claro, y las reglas, pues tienen que estar precisamente al servicio de esa historia para que avance, ¿no? Es decir, no hay reglas de porque sí, para ver si consigo tal número o tal éxito para acertar, ¿no? Es decir, sino para que las buenas reglas son las que apoyan ese desarrollo de esa historia, ¿no? Es decir, quiero acordarme, pues vamos, yo creo que uno de los juegos que hace eso de maravilla es nuestra mejor y última esperanza, ¿no? Creo que recoge pues una regla al servicio completamente de la historia. Pero vamos, yo creo que sí, que sin reglas no hay rol. Muy bien. Rafa, Juan, ¿qué pensáis? Yo, pensándolo en ese juego y en alguno más, creo que a lo mejor hay una diferencia, no lo sé. Estoy pensándolo ahora mismo. En algunos casos, ¿no? Que las reglas quizá pues serían más reglas estrictamente hablando, ¿no? Intentando definir qué se puede, qué no se puede hacer, cómo se hace, ¿no? Un poco más tuñonero, por decirlo de alguna forma. Mientras que en otros, en realidad, a lo mejor las reglas ya no deberían ser reglas, ¿no? Sino son apoyos a la historia. Muchos juegos, nuestra mejor y última esperanza, por ejemplo, que realmente son apoyos a cómo hacer la historia, ¿no? Realmente te están marcando pues cómo se estructura una historia a nivel narrativo, qué pasos hay que seguir, qué giros de la trama, más o menos cómo encajar eso. Entonces yo creo que sería más apoyo que reglas propiamente dicho, ¿no? Quizá hay cierta diferencia ahí. Mi opinión personal, a ver, hay juegos que me fascinan con reglas muy complicadas. A mí me encanta Art Magica,
Me encanta RuneQuest en todas sus versiones. No, son juegos que, si bien puedes considerar que, bueno, el propio D&D en determinadas ediciones se vuelve denso, por no decir espeso. Intentar hacer en un determinado momento una presa en 3.5 era decir, ya hemos echado la tarde aquí. Pero sin embargo también un juego con sistemas más ligeros, atención que meto la partida que jugué hace un tiempo de Séptimo Mar y lo considero un juego, es verdad que es un sistema más narrativo, pero lo considero más ligero que, por ejemplo, por supuesto, un RuneQuest, y sin embargo me lo pasé estupendamente. Y algunos de mis juegos favoritos de versiones de Chulu, como el Dark Chulu, pues tiene una regla súper simple. Sin embargo, pues te permiten... Al final, yo creo que es importante tener claro el concepto que tienes del juego como autor y aplicarle el mejor sistema. Si tú quieres hacer un juego que tenga sesión autoconclusiva y que te dure, si quieres 1 hora, si quieres 4, le pones un sistema pequeñito o con capa de cebolla que se llama y tú ya le vas aplicando las reglas que quieres. Pero yo creo que es importante que el sistema al fin y al cabo se adapte a lo que se pretende con el juego, con la partida concreta, y de forma que al final obtengamos lo que hablamos en el programa pasado. Lo importante es que al final la gente se divierta. Sí, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Quiero aprovechar y decir que nos ha dejado un comentario Angelo Scipione recomendándonos un enlace en su propio blog, Diario Silvano, sobre cómo interpretar los videojuegos a los juegos de rol, que es algo de lo que hemos hablado antes. Lo he retuiteado, lo quiere leer. Gracias, Angelo. Y enlazando con esto, ¿no? Entonces parece, por lo que me decís, si lo interpreto bien y si no, pues me hacéis un interruption y corregís, que entiendo, yo estoy en este punto de vista, ¿no? Que al menos un poco de mecánica de juego, ¿no? No necesariamente tiene que ser una regla de resolución de acciones, ¿no? Por ejemplo, Rafa con Séptimo Mar lo ha representado muy bien, donde en el fondo estás decidiendo lo que vas a hacer en la escena. No es acción-acción como en los juegos de rol convencionales, pero el caso es que algo de consenso tiene que haber, ¿no? De reglas mínimamente explícitas. Entonces voy a hacer un poco de abogado del diablo. A ver, si yo me junto con mis amigos del grupo de teatro y hacemos un impro, ¿no? En el que la regla es que a todo lo que nos pregunten vamos a decir que sí. Entonces yo voy a interpretar un personaje, que esto es muy de improvisación, de vamos a hacer la típica escena de alguien en un restaurante. Y entonces la regla es, tengo que decir a todo que sí, interpreto un personaje y va a haber una narrativa, porque estoy en un escenario en el que van a suceder cosas. Porque eso no es rol. Nos hemos quedado todos ahí pillados, ¿eh? Os he bugueado, que es el objetivo. Sí, sí, es buena porque es lo que te digo, ¿no? Al final no han de ser etiquetas, pero hay que... Es decir, yo creo que es verdad, ¿no? Da la impresión de que nadie nos parecería rol a primera vista. Pero, bueno, en realidad, yo ahora tengo mis dudas, ¿eh? A lo mejor es que podría ser rol según como dices. Sí, al final va a ser cierto lo que comentaba al principio del programa Vlad, ¿no? De que el autor ponga que es un juego de rol, ¿no? Eso es un poco como curiosidad, ¿no? Y así os doy tiempo a meditar si queréis proponer una respuesta. Como curiosidad, durante mucho tiempo la definición de inteligencia entre los psicólogos es lo que miden los test de inteligencia, ¿no? En plan de todos sabemos lo que es la inteligencia, la sabemos reconocer, pero a ver quién narices la define, ¿no? Pues un poco me parece que nos pasaría esto con el rol, ¿no? No sé, podemos complicarlo un poco. O sea, en realidad, perdona Sí, por seguir, quiero decir, o sea, porque esa escena que has definido tú de teatro, yo hago otra pregunta. ¿En qué se diferencia de un rol en vivo? buena pregunta, Juan. Porque efectivamente, yo cuando estábamos hablando del peso de las reglas, me he acordado de los roles en vivo que yo no, en los que no tenemos mecánicas de juego más allá de son vivos de salón, que dice mucha gente, interpreta tu personaje, mantente en él todo lo que puedas y ya está, ¿no? Y no hagas cosas que incomoden a los demás y pocas más reglas, ¿no? Pues efectivamente, ¿qué es el propósito de que la historia se dé en una dirección? No, porque todos conocemos juegos sin máster en el que la historia ni siquiera sabemos cómo va a ser, ¿no? Así que ahí tenemos una frontera neblinosa, ¿no?
que iría por esta parte de las mecánicas, que justo es como la más dura, quizás. ¿Se os ocurre alguna otra frontera borrosa de estos hechos, no? Vienen los personajes, que hemos hablado de un año tranquilo, vienen las mecánicas. Yo ¿Valve? tengo, Creo que... Ah, Juan, dime. yo tengo una. Un juego de rol tiene que ser colaborativo entre los jugadores, quiero decir, ¿eh? Ya creo que a lo mejor con el máster, a lo mejor también. Pero yo tengo una, ¿siempre tiene que ser colaborativo o puede ser competitivo? Yo creo, por ejemplo, volviendo es curioso que algo a lo que nos juego desde hace ya casi 20 años, que es Mundo de Tinieblas, y hago segunda referencia en una noche, debe ser la cerveza. Casualmente, en muchas partidas de vampiro, por lo menos las que yo jugaba en su época, tenían mucho carácter de competición. Es decir, los personajes normalmente formaban coteries, pero después cada uno tenía su propia, lo que se dice, su propia agenda de objetivos que tenía que cumplir. Y si la agenda de objetivos venía que en algún momento tenías que putear o matar a otro de los miembros de tu coterie o pues, oye, mira, las cosas como son, pero no hemos venido aquí a jugar, todo. Entonces, pues es verdad que normalmente se considera, sobre todo en torno a juegos tipo D&D, siempre han colaborado mucho, sobre todo en la última era, los años 80, todo lo que los personajes se mataban para 2 monedas de oro, se quedaron un poco en el olvido y se tiene mucho más en cuenta el carácter ese de aventura y de colaboración para cumplir una meta entre todos. Uh-huh. Es interesante, yo ahí pienso como Juan, o sea, sobre lo que plantea Juan de si el rol puede ser competitivo, para mí sí, porque coexisten dos objetivos, ¿no? Digamos, el objetivo de jugador, ¿no? Que puede ser cooperativo, y el objetivo a mesa, que es narrar esa historia, ¿no? Entonces, me parece perfectamente válido. Incluso hay juegos como Rafa ha puesto el ejemplo de Vampiro, que también podemos ir a Juego de Tronos, por ejemplo, Cultos Innombrables, según cómo se juegue, en el que esto está sobre la mesa, ¿no? Y seguro que de la gente que está aquí o que nos está oyendo piensa que no son pocas las partidas en las que ha habido objetivos en contra, ¿no? Quiero aprovechar para decir, como en el programa anterior, vamos a estar charlando solo nosotros, no estamos dando voz a nadie, primero porque hemos visto que la plataforma casca un poco y que para empezar, aunque se pueda escuchar desde el ordenador, solo se puede entrar desde el móvil, y porque estamos un poco probando, ¿no? Ya veis que los he guiado para un segundo programa, veremos si más adelante podemos abrir el debate. Mientras tanto, tenemos el hilo de comentarios en el propio post de Twitter, que ya veis que lo vamos mirando y comentando por ahí. Venga, ahora he hecho el inciso, ¿no? La pausa publicitaria. ¿Quién mueve el debate hacia adelante? Venga, Valver. Bueno. Perdona, José, dale. Venga, que hace mucho que no te oímos. Bueno, pues yo creo en el rol competitivo a muerte. De hecho, yo me he criado con él hasta que os conocí a vosotros, ¿no? Entonces, el rol competitivo, pues bueno, yo creo que sobre todo también se da muchísimo cuando empiezas a jugar a rol con los amiguetes a una edad, pues eso, de instituto, ¿no? Es decir, que ahí lo que menos te importa es la historia y a lo que se va es a ver quién saca más oro y a ver quién sube más de experiencia, ¿no? Que creo que es algo que pues producto de la inmadurez, ¿no? Es decir, porque también yo lo estoy viendo ahora, estoy jugando yo con mi hijo y con mi sobrino, y no han tenido referentes como para competir entre ellos, y sin embargo les sale de una manera muy natural, casi que da hasta miedo, ¿no? Es decir, como de que si se tienen que medir a espadazos, pues se miden a espadazos para quedarse con parte del tesoro, ¿no? Y que también es parte de la diversión de esa edad, ¿no? Es decir, ya es verdad que yo ahora, pues por ejemplo, no me veo jugando pues en ese punto, ¿no? Es decir, ahora me veo jugando precisamente en el modo más cooperativo, porque realmente así, pues, como te vas compartiendo ese hilo narrativo y donde ya importa más la historia más que realmente la regla y el desarrollo de personaje. Pero vamos, a muerte con el rol competitivo. Sí, ahora se llevaba mucho esto del play to lose, ¿no? De jugar a perder, que yo sé, Valver, que tú eres un experto en eso, en casa jugamos juntos. Y bueno, Juan, ¿qué ibas a decir? Que te hemos puenteado. No, pues habías dicho, ¿no? Que al final ahí puede ser una cosa competitiva a 2 niveles, ¿no? Por un lado, eso, ¿no? El play to lose, eso, ¿no? De que tú quieres que tu personaje fracase porque es lo mejor para la historia y tal. Entonces, bueno, ¿no? Pues todos, yo
en mi grupo también soy conocido por hacer muchas de esas. Porque tu personaje le cuadra, ¿no? Que tienes una historia de fracasos continuados y tal, una historia de superación, y entonces quieres que en un momento dado fracasar o que te den un palo contra otro jugador, ¿no? Por lo que sea, ¿no? A veces a mí me pasa, yo supongo que le pasará, quiero pensar que le pasa a mucha gente, no solo a mí, ¿no? Que sabes que tu personaje haría algo, o sea, haría algo que es una putada para otro miembro del grupo, por decirlo claro, y que eso, pues probablemente el otro miembro del grupo va a querer darte una paliza, y entonces tú lo haces, ¿no? A veces si es muy bestia, pues hablándolo antes fuera de la mesa, lo que sea, y dices, mira, Ángel haría tal, nos parece bien, venga, pues ahora dame una paliza, pero vamos, dámela con toda la razón, ¿no? Y tú te parece perfecto porque es lo que crees que pasaría. Pero por otro lado, puede ser competitivo como es competitivo un juego de mesa. Y no creo que sea peor por ello. Bueno, yo no sé si que desde luego es más raro, ahí estoy de acuerdo. Y probablemente no a todo el mundo le gustase. Pero nadie tenemos un problema en que el Catán sea competitivo, entiendo. Es decir, entonces en realidad, no sé, una reflexión. Ahí a lo mejor podría haber más juegos competitivos sin que eso tenga por qué ser malo o que nadie se tenga que enfadar, entiendo. No sé, pero Porque yo lo que noto, al menos la percepción que tengo, es que ahora mismo para donde se quiere mirar más el rol es precisamente en esa parte más de narración, más de construir historias, ¿no? Más que realmente de medirse por reglas, ¿no? Pero es mi estoy impresión. totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Porque yo también lo he pensado. Y de hecho, según estaba hablando, está diciendo, claro, es que este rollo competitivo de jugar a ganar a perder, pues a mí no me gusta tal, o me parece malo, ¿no? Como, no hay que decir jugar al rol mal, pero me gusta. Y luego pensando, digo, en realidad, que decir, no, nadie se rasga las vestiduras porque un juego de mesa, que algunos son muy narrativos, además, pues sea competitivo y haya puntos y hay algunos que ganen y otros, ¿no? ¿Por qué en el rol eso a lo mejor está, no sé si peor visto o tal, ¿no? No lo tengo tan claro. A lo mejor simplemente costumbre, ¿eh? pero Sí, yo Pero a lo mejor también hay una clave ahí de por qué es un juego de rol o qué nos diferencia, ¿no? Un juego de mesa. Yo recuerdo, permíteme el pequeño inciso ahí en plan jurásico, eh, pues yo cuando empecé como organizando partidas de rol en Tierra de Nadie, organizando el área, había una categoría que se llamaba torneos de rol. Y yo pregunté, oye, mira, esto de los torneos de rol, digo, porque me suena a algo así en plan de antiguo, de cuando la diferencia entre D&D y sus predecesores era muy poca y se organizaban torneos de gente que intentaba superar el dungeon y tal. Y me dijo, no, esto es de la gente de Direct Imagen, que nos piden torneos de rol para que la gente participe y se lleve premios, pero superando diferentes objetivos, pero en mundo de tinieblas. Y a mí me llamó muchísimo la atención, porque claro, me acuerdo después cuando había empezado a hablar del competitivo, porque realmente estamos hablando de algo enfatizado por una misma editorial y para algo que se llaman, de hecho, no se llama ni juegos de rol, se llaman juegos narrativos. Y sin embargo, oye, mira, ahí tiene su componente competitivo y muy competitivo. Sí, de hecho yo rescato lo que dices, Rafa, y lo enlazo con lo que comentaba Juan. Y Juan comentaba, yo creo que ahora, y Valverde da la razón, ¿no? Que estamos en esta época en la que la historia prima, ¿no? Yo, poniendo un poco la barba de abuelo cebolleta, ¿no? Creo que hemos atravesado una serie de etapas y en la de época de tinieblas, ¿no? Antes del 20 aniversario, no, hace 20 años, estábamos en esa época de el personaje. Y el personaje es súper importante, y el personaje para arriba, el personaje para abajo, y tu personaje para arriba y para abajo. Luego hemos llegado a esta época de la historia, ¿no? Y lo importante es la historia, y de hecho también se está llevando a la conversación. Por ejemplo, este mismo no podcast tiene esa idea, la voz de la mesa, ¿no? Del consenso entre el grupo y demás. Y yo creo que estamos en ese momento ya no solo en decirte qué es lo que tienes que buscar en tu partida de rol, sino en regular eso, digamos, y ya hemos hablado de ello un poco de pasada antes, ¿no? De meter mecánicas que regulen esto, ¿no? Y a mí me ha recordado, por ejemplo, a otro juego que he tenido la suerte de probar hace poco, que es Palanquín, que es un juego que mezcla el contar la historia entre todos con interpretar un personaje, ¿no? Hay un guía, que es en este caso, pues interpreta a la princesa que llevas en Palanquín, que es hacer a veces un poco, por decirlo así, de director de juego, aunque en el fondo es el que menos narra,
y luego cada jugador interpreta a un personaje en concreto con nombres y apellidos, pero que a la vez es el experto en un tema, por ejemplo, magia, y es el que va a introducir los desafíos mágicos, ¿no? Y esto, cuando lo probamos, causó cierta disonancia porque nos planteamos, bueno, esto, yo entiendo qué personaje soy, pero luego a la vez yo introduzco los retos que yo no me voy a enfrentar, ¿no? Y los jugadores se rayaban un poco con eso, porque era una disonancia entre ahora soy el director del juego que habla de magia y ahora soy el personaje que es mago, ¿no? Y eso, a decir que yo estoy a tope con juegos que traten de reflejar esto de lo importante es la historia mecánicamente, porque a veces igual tenemos que hacer ese esfuerzo de separar lo bien que lo presentaba Palantir en este caso con hacer una propuesta realista en términos de mecánica, ¿no? Que no cause esa confusión, etcétera. Y me queda a gusto. Yo quiero coger testigo ahí con la disonancia. Creo que la disonancia no define lo que es un juego de rol, pero es verdad que te ayuda a explorarlo, ¿no? Es decir, y ahí es donde vuelvo a sacar el tema del jugar para perder, ¿no? Es decir, de que yo lo conocí en el juego sucio y en los juegos así más narrativos creo que es una de las mejores herramientas pues directamente para hacer que toda la mesa participe de una manera activa en el desarrollo de la historia, porque es que rompes absolutamente todo lo preestablecido con lo que llegan todos los jugadores, incluso el director de juego, a la mesa, ¿no? Es decir, entonces creo que eso también es una definición de, retomando al principio de que eran los juegos de rol, de que una de las partes era la narración, la historia, pues está en este tipo de reglas para construir la historia. Muy bien. Bueno, regla, realmente no sería una regla, ¿no? Es decir, sería un modo, ¿no? Yo creo que casi los juegos que han empezado con esa idea empezaron siendo de género, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, pues fragmentos, ¿no? De terror que era, vamos a contar historias que sean como pelis de miedo, no como historias sino que sigan las claves del cine y que el rol se asemeja al cine, que esa es otra vaina en la que espero que entremos en otro programa sobre los referentes artísticos y que hace particular al rol, pero por favor, antes de llegar a ese, hagamos uno más normal de por qué los orcos pueblan los dungeons o cosas así, porque esto ha sido demasiado esotérico. De hecho, esotérico no, etéreo. De hecho, como ya nos acercamos a nuestra hora límite, os voy a pedir un pensamiento final para ir cerrando esta voz de la mesa programa 2. Venga, ¿quién se anima? Venga, pues si queréis empiezo yo. Dale, Juan. Venga, pues no sé, la verdad es que no sé, es difícil sacar una conclusión final, ¿eh? Me da muchas vueltas a algo que yo creo que, aprovechando un poco tu desliz, sí parece un poco esotérico, ¿no? No está muy claro, no hemos sido capaces de definir desde luego unas normas, unos límites claros de lo que es o lo que no, ni siquiera siendo generosos en esos límites, ¿no? Parece que aún así hay ejemplos que sí, ejemplos que no. Entonces, bueno, yo creo que lo que he dicho al principio, en realidad me reafirmo, ¿no? Quizá el problema es intentar ponerle etiquetas a algo que no tiene mucho sentido ponérselas. Y que bueno, pues si en realidad dentro de ese límite, pues lo interpretas, tal, pues bueno, pues sí, a lo mejor eso es el resumen, es ese, lo que si el autor dice que error, pues tendremos que creerle. Yo me subo a que una partida de rol tiene que ser un acto social. Creo que a mí el rol que me interesa y que considero rol es ese. Tiene que al menos intentar contarse una historia, que ya no digo que sea buena, que sea mala, que esté preestablecida, pero se tiene que construir una historia y tiene que regularse mínimamente, pero tiene que regular ese progreso se tiene que regular ese progreso de la historia. Esa sería mi impresión. Pues yo creo que esto de intentar definir qué es o no qué es o qué no es rol, yo creo que al final es como intentar definir o no definir oye, ¿cómo estamos? ¿Estamos saliendo? ¿No estamos saliendo? Rafa, mójate, nos estamos mojando todos, tío.
Claro, pero si yo mojado estoy porque estoy en Málaga y 96% de humedad y 38 grados. Estoy mojado desde que me levanto por la mañana. Pero al final cuesta. Es decir, para mi concepción de rol pues ha cambiado en los últimos años. A mí me pregunta y tengo uno de mis oyentes que es Antonio, que posiblemente sea de las personas que más me conoce y con la que más tiempo llevo jugando. Para mí hasta hace 8 años me sacaba de D&D, Runquire, Magica y no había más rol, no existía rol porque la gente no jugaba Tomb, no por otra cosa. Ahora me atrevo con cosas con las que en su momento no me hubiera atrevido y si me pregunta, oye, ¿existen los límites de rol? ¿Cómo definiría cómo definiría un juego de rol? Pues te puedo decir que cada cual que saca con su culo un libro, que aquí venimos a jugar y a pasárnoslo bien y ya que cada uno defienda la intención de tener que estar poniendo etiquetas, pues yo qué sé, que no es necesario para este podcast porque es para lo que hemos venido. Entonces, que para mí, mientras tengas de 20 es rol, ya está. Ya lo he dicho. Contento, ¿no, Valver? Ya está. Totalmente. Que tengas de 20. Di que sí, Rafa. Ahora la que nos despistamos nos pones a traición una partida de Morborg y cosas de esas raras. ¿Pero tiene de 20 o no tiene de 20? Pues también es verdad. Bueno, yo diría que si este programa tiene suficientes escuchas, invitar a Pablo y hablar de nuestra maravillosa partida de Forbidden Lands, ¿no? Porque me ha recordado con el Mockboard, y una reflexión sobre el juego, porque creo que después de eso todos estaréis deseando recorrer las tierras prohibidas, porque vamos, yo me enganché a esta gente jugando con ellos a Forbidden Lands, no os digo más. Bueno, deciros también que Alfredo Tarancón, saludos, coleguilla, comenta que la libertad de acción es importante, ¿no? Dicen, cuando hay reglas, estas están al servicio de la narración y la historia, ¿no? Un juego de mesa está reglado y limitado y no puedes alterar por mucho que rolees. Lo que quiera contar prima más que esas limitaciones, ¿no? Y es verdad que quizás eso sea algo muy relevante en el rol, ¿no? O al menos para mí, y cuando se lo explico a gente que no ha jugado otras veces, esto de la libertad de acción. Con todo y tratando de mojarme antes de que me lo pida, esos 3 elementos que hemos dicho al principio me parecen importantes, ¿no? El interpretar un personaje, me parece, además me he dado cuenta conforme hablábamos que es un poco mi criterio de inclusión o no dentro de los juegos narrativos. Un año tranquilo no entra en mi clasificación de rol por eso. Luego el hecho de contar una historia y que haya algún tipo de mecánicas de juego más o menos estipuladas de manera explícita, ¿no? En cuanto a si hace falta más gente o no, yo os diría, a mí me gusta con gente, para mí el rol es un evento social. Yo para jugar solo pues prefiero leer un libro, un videojuego, etcétera, pero reconozco que con lo que hemos hablado tengo que darle una pensada desde el punto de vista formal. Rafa, ¿quieres decir algo? No, pero me dejo el micro abierto, ¿verdad? Vale. Sí. Bueno, pues si con esto más o menos estamos por hoy, creo que podemos despedirnos de este programa. Os agradezco un montón y en nombre de los demás, de Rafa, Juan y Valver, a los que habéis estado escuchándonos en directo, sobre todo esos comentarios que nos habéis dejado que le han dado mucha vidilla. Y aprovecho y os digo, si os gustaría oírnos divagar de otros temas, comentadlo en el hilo que luego la próxima vez que emitamos, 5 minutos antes, elegimos uno y tiramos para adelante. El caso es juntarnos un poquito, charlar y mala vibra fuera, como diría Iván. Vamos a despedirnos. Yo os agradezco, como digo, vuestra presencia, a todos los contertulios. Lo colgaremos, si el audio lo permite, en Spotify y en iVoox, ahora que tenemos esos accesos. Y nada, muchas gracias, Rafa, Juan, Valver. Nada, gracias a ti por tenernos en cuenta. Bueno, muchas gracias a todos. A ver si el próximo día, si no somos demasiados, si esto no es un lío, tener alguna voz más por aquí. O abrir de forma organizada de alguna manera. Pues sí, de hecho se me ha ocurrido un tema en el que podríamos hacer un día de micros abiertos. Le damos una vuelta, os lo comento luego. Genial. Albert. Muy bien, pues ya está, pues muy buenas noches, muchísimas gracias a todos. Como siempre, pues vamos, un placer hablar con vosotros y vernos por aquí.
pues esto ha sido todo en La Voz de la Mesa, esa mesa que no es de Ikea, esa artesanal con sus imperfecciones, nuestras taritas, sin nuestra sintonía completa, pero sí ganas de charlar de lo que nos une, que son los juegos de rol. Hasta la próxima, adiós. Chao. Chao.